Buen día a todos los estudiantes de octavo. Este video es un material complementario para el desarrollo de la guía que se asignó el sábado pasado, se publicó, y cuyo plazo termina el día 17 de junio. Estamos hablando del taller que corresponde a la noticia. Vamos a analizar la noticia. El objetivo es que comprendan un poco más cómo se desarrolla el taller y hacer algunas aclaraciones, aunque las explicaciones están dadas en la misma guía. Aquí en este momento están visualizando el taller asignado. Los talleres son diferentes para los estudiantes, por eso se les envió los correos. Vemos aquí la parte donde tienen que marcar el documento, como siempre se les solicita. Se explica qué es la noticia como género periodístico, cuáles son las características y las partes de la noticia. Hay una imagen aquí que les complementa, les ayuda a visualizar un poquito mejor las partes de la noticia, bien explicado con sus respectivos ejemplos, y hay un video adicional donde dan otras explicaciones para que puedan complementar ahí. Luego viene cómo se hace el análisis de la noticia con un texto de ejemplo, un cuadro explicativo y vienen los ejercicios. Entonces vamos a visualizar una noticia real para ver un poquito más lo que se está tratando de mostrar. Comencemos con esto. Aquí vemos un medio de comunicación que es Publimetro. Escogimos este texto para analizar la noticia. ¿Listo? Entonces comencemos con las partes. Decimos que en esencia una noticia tiene tres partes fundamentales, que son los titulares. Los titulares están compuestos por tres cosas. Un antetítulo, que muchas veces en los periódicos digitales no lo tienen. Por ejemplo, aquí vemos que no hay una frase anterior al título. El título es la segunda parte, que es la frase que tiene una letra más grande, a veces de color diferente o un poquito más reteñida. Entonces aquí el título tenemos: le celebraron el cumpleaños a periodista del Canal 2 de Cali con torta y vallenato. Ese es el título. Y en estos titulares la tercera parte es un subtítulo. Aquí lo tenemos: se ha ganado el cariño de la gente en las calles y esto lo demuestra. Entonces tenemos primera parte de una noticia, que son los titulares. Aquí está compuesta de título y subtítulo, no hay antetítulo. La segunda parte es lo que llamamos lead. El lead contiene la respuesta a las 6 preguntas que debe responder una noticia. Eso ya se hizo en el taller anterior: el qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Entonces, esas preguntas normalmente se responden en la primera parte de la noticia. Aquí vemos que esta noticia tiene unos párrafos muy cortos. Entonces, esas respuestas las encontraremos de pronto en los 3 primeros párrafos o 4 primeros párrafos, porque en este caso esta noticia es muy corta. Y la tercera parte es lo que llamamos el cuerpo de la noticia, que es el resto de información que aparece como tal. Aquí está complementado con otras cosas y tenemos más textos. Vamos a mirar otro medio. En este momento están viendo una versión digital del periódico ADN. ¿Listo? Entonces vemos, por ejemplo, que tiene publicidad y comienzan los textos. Hay que aclarar que no todos los textos que encontramos en un periódico son noticias, porque hay otro tipo de textos que se llaman artículos periodísticos. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la noticia? Que es la información que se les dio en la guía. La noticia viene de la palabra nuevo. Noti viene del latín, que significa nuevo. Entonces, noticia es algo nuevo, algo reciente, ¿vale? Incluso en inglés, por ejemplo, en inglés nuevo se dice new. Y noticia en inglés se dice news, se le agrega la S. Entonces está esa relación de que noticia tiene que ser algo nuevo. Entonces, cuando vemos este artículo, no necesariamente eso tiene que ser una noticia, es un artículo periodístico. Ahora ya vamos a pasar a identificar cuándo sí es una noticia y cuándo no, cuándo es otra cosa. Entonces aquí vemos diferentes textos. Listo, y ahorita vamos a analizar diferentes cosas que vemos en el periódico con las diferentes secciones. Entonces vamos a analizar
esta noticia puede ser. Entonces vamos a mirar las partes. Decimos que los titulares, aquí encontramos la palabra actualidad, esa no es una parte de la noticia, esa es la sección del periódico. Los antetítulos, la primera parte de una noticia, recuerde que son los titulares, los antetítulos son frasecitas que tienen que ver con el texto como tal. Aquí no tenemos antetítulo tampoco. Normalmente en los textos digitales muchas veces no hay antetítulo. Entonces vemos el título, presentan proyecto de la Universidad Distrital, es la letra más grande, está reteñida, resalta más, ese es el título. Y vemos que aquí sí tenemos subtítulo. La universidad contará con un edificio de laboratorios. Entonces nosotros leemos aquí sí tenemos párrafos más largos. Entonces esperamos que el lead, la primera parte de la noticia son los titulares, ya lo analizamos. La segunda parte es el lead, donde se contiene la información qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué. Entonces eso normalmente está en el primero o segundos párrafos. Listo. Y el resto de la noticia como tal es lo que llamamos la tercera parte, el cuerpo de la noticia, que es el resto de la información. En el resto de la información lo que se hace es detallarse un poco más las mismas respuestas a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, se da un poco más de detalles. Y eso como tal son las partes de una noticia. Ahora vamos a analizar, vamos a dejar un momento acá esta y retomamos la guía. Entonces, lo que acabamos de mostrar es cómo se identifican las partes de una noticia, que es muy sencillo. Entonces vimos que el titular tiene 3 elementos. Dentro de los ejemplos que vimos no había título, pero sí título y subtítulo. Leer entradilla, que se responden a estas preguntas, y el cuerpo es datos en orden decreciente. Información que se está dando. Entonces aquí está la explicación de cada una de esas partes, también con ejemplos dentro del taller, la guía que se dio. Ahora pasamos al análisis de una noticia y ya el contenido. ¿Qué se hace? Pues hay que leer cada una de las noticias, los textos completos, y se identifica estos elementos. Esa es la segunda parte que se da en el taller. Ahora pasemos a los ejercicios que hay que hacer. Recuerden que este taller, que es un poco más extenso, se le dio 2 semanas para hacerlo. Por eso se publicó este sábado, pero ustedes tienen plazo hasta el jueves 17 de junio. O sea, calendario tienen 13 días para desarrollarlo. Miremos los ejercicios. En el primer ejercicio, se le da a ustedes en su guía, que esto cambia, según el taller que se le envió el correo, esto cambia. Se le dan a ustedes 10 enlaces de noticias, tomados de diferentes medios de Colombia y del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Este primer ejercicio es sencillo, pero hay que leer con cuidado la información. Aquí se les da una pista. ¿Qué es lo que hay que hacer? Identificar si es noticia o no. Cada uno de estos 10 enlaces hay que definir si es noticia o no es noticia. Entonces ustedes abren cada uno de los enlaces y leen la información. Ahora, hay otra pista que se les da acá y otra información que se les pide. Verbo que confirma que es una noticia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando encontramos que un texto sí es noticia, es la información que se le dice acá. ¿Cómo se diferencia una noticia de otros tipos de texto? Entonces se dice que una noticia siempre debe responder a la primera pregunta. Recuerden que son 6 preguntas que una noticia responde y la primera pregunta es el qué. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Esta respuesta debe encontrarse en el titular o al inicio del primer párrafo, indicada con un verbo en pasado. Si usted lee cada uno de estos textos que están acá y de pronto no encuentra ese verbo en pasado, o sea, no puede responder a la pregunta qué pasó, qué ocurrió o qué sucedió, entonces sencillamente eso no es una noticia. Lo más probable es que sea un artículo periodístico, puede ser un reportaje, puede ser una crónica, pero no una noticia, porque no cumple con la condición que se da de que tiene que ser algo reciente y que responde a la pregunta ¿qué pasó? La noticia es que pasó algo. Vamos a mirar ejemplo, aunque aquí la guía tiene un ejemplo analizado y aquí se le da uno. Si alcanzan ustedes a ver acá el enlace de este que se le puso de ejemplo, el titular de esa noticia que salió publicado en Publimetro dice: Volqueta se estrelló contra un puente peatonal dificultando la movilidad por varias horas. Es un título bastante claro. Entonces, si nosotros analizamos, oiga, ¿qué fue lo que pasó?
pues que se volcó una volqueta en un puente peatonal. Ahora la pregunta que dice acá es, ¿cuál es el verbo que confirma que es noticia? Aquí se escribe en el ejemplo se estrella. Entonces marco si es noticia y el verbo que me confirma es se estrelló, porque en el mismo titular está volqueta se estrelló. Ya hay un verbo en pasado que me está indicando qué fue lo que ocurrió, por lo tanto sí es noticia. Y listo, ya tengo eso. Y lo mismo hacen con los otros 10 enlaces. Vamos a mirar ahora noticias de periódicos. Bueno, vamos a analizar que teníamos acá del Publimetro para analizar qué son noticias y cuándo no son noticias. Entonces vamos a mirar que estamos mirando. Presenta un proyecto de la Universidad Distrital. Entonces, cuidado acá, porque aquí dice, la universidad contará con un edificio de laboratorios. Cuando la información que se da es en futuro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eso no nos sirve porque esos son anuncios, o sea que esto sería, aunque no lo hemos descartado todavía, pero se ve como si fuera un artículo periodístico, más no una noticia. Tenemos que, ya leímos el titular, el título, y no aparece ningún verbo en pasado. Tenemos el subtítulo, tampoco aparece verbo en pasado, pero nos falta comenzar a leer el primer párrafo a ver qué encontramos. Y leemos. Luego de escuchar las denuncias de estudiantes de la Universidad Distrital, sus percepciones, no lo ampliamos más, sus percepciones y sensaciones por el momento en el que transitan. La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, anunció ayer que se destinarán 100.000 millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio para la investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Listo, entonces aquí tenemos lo que estábamos buscando. Anunció ayer, ese es el verbo en pasado, por lo tanto, al haber una acción en pasado, me dice esto sí es una noticia. ¿Cuándo es ese ayer? Tenemos que mirar la fecha del periódico. Entonces, por ejemplo, este fue publicado, todos los periódicos traen en cada página su fecha. Entonces, viernes 4 de junio de 2021. Si la noticia aquí nos dice que anunció ayer, pues ayer según la publicación, ayer fue el 3 de junio. Si esto fue publicado el viernes 4, el ayer era el día anterior del 3 de junio. Entonces, cuando vamos a responder cuándo ocurrió la noticia, decimos no cuándo se publicó, que fue el 4 de junio, sino cuándo ocurrió la noticia, que fue el 3. Entonces, ustedes cuando vayan a responder la pregunta del cuándo, pues tampoco vayan a decir ayer, porque es que ayer, ¿cuándo es ayer? Tiene que decir siempre día, mes y año. Entonces aquí ya encontramos y tenemos un texto que sí es noticia. Vamos a mirar el día al lado. Vamos a ver cómo nos va con este. Dice, Estados Unidos dona al mundo vacunas. Es el titular. Subtítulo. Serán 80 millones de dosis, el 75% vía COVAX. Por ahora no nos sirve porque ninguna parte y verbo en pasado. Leamos el primer párrafo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer la donación de 80 millones. Vea, tenemos incluso el mismo verbo. Anunció ayer. ¿Listo? Entonces tenemos un caso similar. Si es noticia, está el verbo en pasado anunció, la fecha de la noticia cuando ocurrió, el día anterior al 4, o sea, el 3 de junio, y aquí podemos buscar el resto de la información. Entonces, si hiciéramos un análisis de esta noticia, diríamos, bueno, ¿qué? ¿Qué pasó? Eh, el presidente Joe Biden anunció la donación de 80 millones de vacunas. Listo. ¿Quién? O sea, ¿quiénes son los protagonistas de esta noticia? El presidente Joe Biden. En esta es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En la anterior, ¿quién es el protagonista de la noticia? Entonces aquí podemos decir la alcaldesa Claudia López y los estudiantes de la Universidad Nacional. Son dos protagonistas. No solo quién hace la acción, sino quién se puede beneficiar o afectar por la acción que se hizo. Entonces aquí tenemos dos protagonistas. Aquí básicamente tenemos uno que es el anuncio que hizo el presidente Joe Biden. ¿Cuándo? Ya sabemos que la noticia ocurrió el día anterior a la publicación, o sea, el 3 de junio. Aunque muchas veces en las noticias de los periódicos digitales, como es digital, están actualizados, entonces el mismo día que ocurre la noticia la publican, por lo tanto la fecha muchas veces coincide. En este caso no. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que Joe Biden anunció la donación de vacunas. ¿Cuándo? El 3 de junio de 2021. ¿Dónde? En Estados Unidos, pues hoy es el presidente de Estados Unidos. Esas son las preguntas básicas. ¿Qué, quién, cuándo?
dónde, y pasamos a la siguiente, es el cómo y por qué. Normalmente tienen que leer el resto de los párrafos para poder encontrar cómo ocurrió eso. Entonces digamos que aquí dice lo que, bueno, si el presidente tuvo que darse a través de una rueda de prensa. ¿Y por qué? Pues porque muchos países están necesitados de vacunas y no tienen las vacunas necesarias. Pero digamos que esto no voy a leerlo acá para no hacer tan largo el video. Listo, sigamos mirando otros textos. Veremos, por ejemplo, este que dice acá. La revolución en la atención de la diabetes. Insulina evoluciona gracias a la tecnología. Vamos a confirmar si esto es una noticia o no. Entonces el título no nos dice ningún verbo en pasado. El subtítulo tampoco. Leemos la primera parte. Al cumplirse 100 años del descubrimiento de la insulina, el tratamiento de la diabetes en Latinoamérica se encamina hacia una revolución con aplicaciones de monitoreo en tiempo real e insulinas de administración semanal para enfrentar una enfermedad cuyos desafíos aumentaron con el COVID, según la multinacional Sanofi. Ahora, en este primer párrafo, tampoco encontramos un verbo en pasado. No lo hay ni en el título, ni en el subtítulo, ni está en el primer texto. Entonces eso nos confirma que esto no es una noticia, nos habla de algo reciente, pero no nos dice que algo haya ocurrido por lo menos ayer, o sea, el día anterior a la publicación, que era el jueves 3 de junio. Entonces no dice que ocurrió algo, pasó algo, no puedo responder a la primera pregunta, por lo tanto esto no es una noticia, simplemente es un artículo periodístico. Ahí tenemos el caso. Entonces recuerden lo que se está pidiendo en el taller. Si usted encuentra que algo sí es noticia, usted lo marca como sí y pone el verbo que tuvo que haber identificado. Si pasa como este de la revolución en la atención de la diabetes, usted no encuentra el verbo, confirma que no es noticia, entonces usted en el cuadro del taller marca no y no hay que poner nada en el verbo que lo confirma porque no lo es. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con las noticias deportivas, porque muchas veces en los artículos de deportes se habla de lo que va a pasar y no de lo que pasó. Entonces vamos a mirar qué es lo que ocurre acá. Esto recuerden que es publicado el 4 de junio. Entonces miramos qué es lo que ocurre acá. Deportes. Un triunfazo que invita a soñar con Qatar. Los dirigidos por Reinaldo Rueda tuvieron un juego redondo, uno que confirmó el anhelo de volver a una Copa del Mundo. Entonces, aquí tenemos dos verbos en pasado, pero tiene que saber identificar cuál es el correcto. Tenemos los dirigidos por Reinaldo Rueda tuvieron un juego redondo que confirmó. Entonces tenemos dos verbos en pasado, tuvieron y confirmó. Ahora, el anhelo, bueno, volvamos a los verbos. Tuvieron un juego redondo. Si yo voy a contestar la pregunta, ¿qué pasó? La respuesta es, los dirigidos por Reinaldo Rueda tuvieron un juego redondo. La respuesta es esta, tuvieron. Porque si miramos el otro verbo, uno que confirmó el anhelo, no, la noticia no es que se confirmó el anhelo de volver a la Copa del Mundo, esa no es la noticia. La noticia fue que el equipo de Colombia, la selección Colombia, que son los dirigidos por el técnico Reinaldo Rueda, tuvieron un juego redondo. Esa es la noticia. Entonces no vayan a poner cualquier verbo en pasado que encuentren, que es que con un verbo en pasado ya es noticia. No, tienen que mirar que el verbo corresponde a la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y ese es el verbo. Tuvieron, es el verbo que me confirma que sí es noticia. Y ya, cuando ustedes tienen la noticia, ya confirma. Fíjense que en este primer ejercicio es sencillo. Ustedes hablan cada uno de los 10 enlaces y solo tienen que mirar título, subtítulo y máximo primer párrafo. Y ahí con eso ya saben si es o no es noticia. Y ya no tienen que leer el resto del texto para este primer ejercicio. Entonces, un último ejemplo que viene de la sección de deportes. Chile complicó la vida a Argentina con empate en la segunda paridad por los dirigidos por Lionel Scaloni. Entonces, miremos. El mismo título ya trae el verbo en pasado. Chile complicó la vida a Argentina. Verbo en pasado complicó, por lo tanto, sí es noticia. Ya no tuve ni siquiera que leer el primer párrafo porque ya confirmé que sí es una noticia. Y así hacen con los otros. Busquemos un último ejemplo con esta deportiva que dice: Brasil espera a un Ecuador luchador. Ambos equipos están por ahora en el torneo orbital. El titular no tiene un verbo en pasado, el subtítulo tampoco, y aquí dice el primer párrafo. La selección brasileña pondrá en juego hoy, 7:30 p.m. Caracol, su invicto en las eliminatorias frente a Ecuador, ajena a las polémicas en torno a la Copa América.
Si nos fijamos, aquí no hay un verbo en pasado. Aquí dice que la selección brasileña pondrá en juego, dice algo en futuro, y lo que está en futuro no es noticia, es un anuncio. Por lo tanto, esto no es noticia. Y queda tachado, ¿listo? Entonces así tenemos estos elementos acá que nos confirman esto. Pasamos entonces ahora al segundo ejercicio del taller. Lo deben estar viendo en pantalla en este momento. Aquí está el cuadro del ejercicio anterior, son 10 enlaces, ponen sí o no, si está el sí, el verbo que confirma la noticia. El segundo ejercicio, aquí sí deben de leer estos textos completos. ¿Por qué? Se le da, según el taller que le haya tocado, se le da a ustedes 3 noticias. Aquí no tienen que preguntarse si es noticia o no, si lo es. Y en cada uno de estos cuadros tiene que hacer el análisis respectivo, como el ejemplo que se da en la misma guía. Lo que pasa es que aquí cada respuesta tiene una explicación de por qué esa respuesta. Usted no tiene que dar explicaciones, solamente es poner la información que se está pidiendo. Nombre del medio que publicó el texto, o sea, el nombre del periódico. Fecha de publicación, esta es la fecha en que se publicó la noticia, no cuando usted está haciendo el ejercicio. Antetítulo sí lo hay, si no lo tiene, pues pone no tiene, pero pila, si lo hay, tiene que ponerlo. Título, tiene que copiar exactamente el título de la noticia como está. Subtítulo, también copiar el subtítulo como está. Y responder las 6 preguntas. Ya se les mostró cómo se identifica la primera que pasó. Luego viene las otras. ¿Quién o quiénes son los protagonistas? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué pasó? Esas respuestas la encuentran en la misma noticia. Y son 3 noticias que tienen que analizar. Entonces, en sí, ese es el taller donde se les enseña qué es una noticia, cuáles son sus características y cómo se analiza. Espero que les sea de utilidad. Recuerden que cualquier cosa me escriben al correo o a Classroom para aclararles. Y no, por favor, no se esperen hasta el último día para hacer el ejercicio porque como se dan cuenta, hay que leer varias noticias, varios textos, muchos textos. Entonces, aunque no son largos, pero son muchos. Espero que les sirva esto. Entonces, nos estamos hablando. Hasta luego.